Bendiciones, queridos hermanos y hermanas en Dios, amor infinito. En esta oportunidad, vísperas de este maravilloso día de Pentecostés, quiero compartirles una charla sobre los frutos del Espíritu Santo. Escuchémosla con mucha atención, reflexionemos para que el Espíritu Santo pueda producir estos maravillosos frutos en nuestras vidas. Dios los bendiga. Catecismo de la Iglesia Católica, que es el texto más importante para nosotros después de las Sagradas Escrituras, y está en el numeral 1832. Nos dice que esos frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo para la gloria eterna. Vamos a hablar de una persona muy especial, y esa persona es el Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como nos lo han enseñado desde pequeños. El Padre que nos creó, el Hijo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos santificó y que es aquel que nos consuela, nos sostiene y nos alimenta. ¿Y por qué desde la pasión? Porque Dios, como creador, envió a su Hijo único, ¿cierto? Y Jesús, después de haber asumido esa pasión, después de haber resucitado, prometió a los discípulos que no los dejaría solos porque ellos estaban tristes, porque iba a ascender al cielo, porque no los iba a dejar, pero Él prometió que no los dejaría solos, sino que les iba a enviar un defensor, un paráclito. Ese defensor y ese paráclito es el Espíritu Santo, que llegó a Santísima Virgen María y a los apóstoles en aquel hermoso día de Pentecostés, que ayer tan hermosamente el Padre Libardo nos lo hablaba desde ese Pentecostés. Y después de habérselo enviado a Pentecostés, fue como esa predestinación para también enviarlo a cada uno de nosotros como católicos. Pero ojo, a los que quieran recibir el Espíritu Santo. ¿Qué pide el Espíritu Santo para morar en nosotros? Disposición y disponibilidad para poder entrar y para poder ingresar en nuestro corazón. ¿En qué sacramento lo recibimos? Lo recibimos en un sacramento muy importante, y es el sacramento del bautismo. Ese momento cuando nuestro papá, nuestra mamá nos presentan en el templo, nos echan el agua bendita y nos hacen hijos de Dios y herederos del cielo. Y después lo confirmamos en un sacramento muy importante también, que es el sacramento de la confirmación, que como nos decía ahorita Julián, en la diócesis estamos celebrando este año el año de la confirmación. Y de ahí nos convertimos en soldados de Cristo y nos llega el Espíritu Santo con esos dones, con esos carismas y con unos frutos. Los dones del Espíritu Santo son a veces muy conocidos por nosotros. Sabemos que son 7 dones que llegan a cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Sabemos que está el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del entendimiento, el don de la fortaleza, el don de la piedad, el don del temor de Dios, el don de la ciencia, ¿cierto? Pero esos frutos, muy rico pues volver a hablar de esos, pero hay unos que son muy desconocidos por nosotros. Y a veces los desconocemos tanto, los conocemos como en la parte laical porque vamos a ver que sí los conocemos, pero a veces nos cuesta saber cuáles son esos frutos del Espíritu Santo, entonces no se los podemos pedir a ese Espíritu Santo. Entonces hoy nos vamos a centrar un poquito a hablar de esos frutos del Espíritu Santo. Sabemos que los dones son
lo que sostienen la vida de todo cristiano creyente. Pero los frutos son aquello que se produce en la persona después de recibir esos 7 dones. Eso que nos regala el Espíritu Santo cuando nos da esos dones, y que al recibirlo nosotros, nuestro deber es irlo a entregar a los demás. Les voy a poner un ejemplo muy bello y muy claro. Incluso está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa cuando un árbol no tiene sus frutos maduros? ¿Qué pasa cuando un árbol no está maduro? Que sus frutos son amargos, son agrios, no saben bueno, ¿cierto? Porque no está maduro ese árbol y no va a dar frutos buenos. Pero cuando ese árbol está maduro, ese árbol está rozagante, ¿qué va a dar? Frutos muy buenos, frutos dulces, sabrosos al paladar, que dan gusto de comerlos. Eso es el cristiano. Cuando recibe esos frutos del Espíritu Santo, ¿qué puede dar el ser humano? Frutos buenos. Cuando el Espíritu Santo habita en mí, en mi corazón, en mi alma y en mi corazón, ¿yo qué voy a dar? Frutos buenos. Pero si el Espíritu Santo no lo dejo habitar en mi vida, ¿yo qué voy a dar? Frutos malos, frutos amargos, frutos agrios, y mi vida no va a ser buen fruto para los demás. Vamos a acompañarme, vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras donde nos hablan de los frutos del Espíritu Santo. Dice así: lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 17 al 24. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son antagónicos, de forma que no hacéis lo que queréis. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicaciones, impurezas, libertinaje, idolatrías, envidias, odios, hechicerías, sobre las cuales os prevengo, como ya os previní, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu Santo da estos frutos, que son amor, alegría, paciencia, fortaleza, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus inapetencias. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu. Palabra de Dios. Bueno, aquí nos decían muchas cosas hermosas, que era lo que yo les decía ahorita, del árbol que da frutos buenos, el árbol que da frutos malos. Cuando damos frutos malos, damos obras según las apetencias de la carne. Entonces podemos dar odios, envidia, resentimiento, rencores, cosas malas. Pero cuando estamos con el Espíritu, damos aquellos frutos. Vamos a hablar un poco de estos frutos, muy someramente, para que los entendamos y podamos practicarlos en nuestra vida. El primer fruto es el amor. Mira que lo conocemos como virtudes, como cosas de nosotros, pero no sabíamos que era un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto que no?
Es un fruto del Espíritu Santo y un fruto muy hermoso. Ese amor es como esa luz del sol que alumbra siempre. Es como ese perfume de la flor, es el calor al fuego, que no se apaga nunca. Es permitir que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Es ver que ese Espíritu que actúa en mi vida, yo lo voy a dar a los demás. Si nos falta el amor, no hay ningún mérito para la vida eterna. ¿Por qué? No tendremos la felicidad completa. Porque Dios, ¿qué es Dios? Dios es amor. Si nosotros no damos amor, no estamos dando a Dios. Porque Dios se sintetiza en el amor. Por eso nos dice bellamente esa canción: si yo no tengo amor, nada soy, Señor. Nos dice muchas cosas. El amor es comprensión, el amor es servicial, el amor nunca se irrita, el amor no busca el mal. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto, pero que ese fruto nosotros lo podamos dar a los demás. Que nuestra vida sea puro amor, no solamente con los que nos hacen el bien, hacerle el bien, amar a papá, a mamá, a mis hermanitos que me hacen el bien en todo momento, eso es muy fácil. Amar a los enemigos, a los que nos persiguen y a los que nos hacen el mal, como Jesús ha sido ejemplo. El viernes nos va a recordar en la cruz: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. El mayor acto de amor nos lo dio Jesús en la cruz. Segundo fruto, la alegría o el gozo. ¿Por qué es tan importante que seamos personas alegres? Porque mostramos que Jesús está en mi vida. ¿Qué es la alegría? Que pase lo que pase, ocurra lo que ocurre en mi vida, yo estoy alegre porque Dios está en mi corazón y está conmigo. Y va muy unida al amor. Si yo amo a Dios, tengo que ser su testimonio. Que estoy enferma, bendito sea Dios, estoy alegre porque Jesús está conmigo, porque Jesús está a mi lado. Al contrario, la alegría no se puede apagar en medio de las dificultades. Al contrario, se debe de robustecerse, se debe de aumentar, debe de ser mucha más, porque Dios no nos deja solos y porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Va por encima de todas las cosas materiales. No es esa alegría que es que yo salí, allí me hicieron un chiste, me hicieron reír y ya. Eso no es alegría, eso es un gozo que tuve en un momento, me lo dio una cosa material y ya. Se habla de esa alegría que nada la puede agotar. O me fumé alguna cosa, me tomé un trago y me puse muy contenta. Esa alegría, ¿qué pasa? Se acaba, se extingue y se agota, ¿cierto? Bueno, es la alegría que viene de Dios. Y me muestra que estoy en comunión con Dios, que es el amor. Tercer fruto, que este fruto sí que se lo debemos de pedir al Espíritu Santo todos los días. El don de la paz. Pero no esa paz que por allá en algún momento firmaron por allá que un acuerdo de paz, no, esa no es la verdadera paz. La verdadera paz es la paz que yo tengo en mi alma, yo tengo en mi corazón, de saber que Dios habita en mí y que por consiguiente tampoco soy capaz de hacerle ese mal, ese daño por los demás. Es saber que Dios me ama y que como Dios me ama, lo tengo en mi corazón y mi corazón está en calma, está en serenidad, está en paz, está en tranquilidad. Es saber, muy unida a la alegría también, que la alegría no se extinga y que también en medio de las dificultades esté yo en paz, esté yo en calma. Paso esto, bendito sea Dios. Pedirle eso a Dios, que nos mantenga en calma. Que si viene una persona a tratarme mal, yo estoy en calma porque Dios habita en mi alma y en mi corazón.
Cuarta fruto, la paciencia. Esta sí que la necesitamos, la paciencia. La paciencia es quien da este fruto a los demás, lo pide y lo da a los demás, es aquel que supera las tentaciones contra los enemigos del alma y fuerzas invencibles y visibles. Esa es una de las cosas de la paciencia. Ya vamos a hablar de las otras cosas. Es aquella persona que si le presentan algo malo, como ella cree en Dios, espera en Dios, le puede resultar lo que sea, lo que se le venga en gana, y ella va a estar tranquila y no se va a ir por el camino del mal, porque cree en Dios y porque es paciente en las manos de Dios. También la paciencia nos hace cristianos que sabemos controlar nuestras emociones, controlar las dificultades que nos hacen ver los demás. Es aquella que nos impide que seamos vengativos y agresivos. La paciencia no nos deja ser ni vengativos ni agresivos. Es recordar también lo que nos va a recordar. Esta semanita nos lo recordaban en las lecturas, pero el Viernes Santo también lo vamos a ver. Como cordero manso, llevado al matadero, no abría la boca. Jesús aguantó los ultrajes, que le pegaran, que lo maltrataran, y él no abría la boca. Paciente, llevaba la cruz con amor y sin profesar una mala palabra contra los que le hacían daño. Y también nos impide que nos quejemos de las tristezas y de los sufrimientos. Pasó cualquier cosa, benditos a Dios. Ay, tengo esta cosa, no voy a estar a toda hora, que me duelen, listo, pero que voy a estar a toda hora, ay, es que tengo esto, ay, es que tengo aquello, ay, es que aquello, no. Paciencia en el sufrimiento y en las contrariedades con los demás. Quinto fruto, el coraje, o también llamado longanimidad. El coraje. El coraje, como su nombre lo dice, es el ánimo que yo tengo frente a las dificultades de la vida que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural para ejecutar las obras de la verdad. Y también este fruto me permite esperar en la acción de la divina providencia. Un ejemplo muy claro: esta persona tiene esta enfermedad. Los médicos dijeron, no hay nada que hacer. Pero yo estoy tranquila, estoy serena, y mi coraje me ayuda a pensar que los médicos no tienen nada que hacer, pero yo sigo esperando en la providencia de Dios y confiando en que tengo un Dios providente, en un Dios que me cuida, en un Dios que está conmigo, que aunque se retrase el cumplimiento de sus designios, Él siempre responde, Él siempre contesta y Él siempre está con nosotros. Ese es el coraje frente a las dificultades, esperar en Dios. Sexto fruto, la benignidad. Como su nombre lo dice, algo benigno es algo bueno. Es aquella virtud que nos ayuda a ser buenos, gentiles con los demás. Y sobre todo, la benignidad, al hacernos buenos, nos ayuda ¿a qué? A defender la verdad por encima que sea, desde la gentileza. Ay, es que muchas veces es que están hablando del aborto, por ejemplo. Ay, no, es que qué pena, ¿qué dirán? Yo me voy a quedar callada, o mejor voy a decir, ay, aquí es que mi Dios ahorita me perdona, ahora hoy me confieso y ya. Voy a decir, sí, defender la vida de la persona. No, están hablando del aborto. Mi posición como católico: está mal abortar porque tengo que defender la vida, ¿cierto? Es defender la verdad
Eso me ayuda a ser benigno. Y también sabiendo discutir y ser gentiles con las personas. La benignidad es una señal de santidad del alma. Mira este truquito que les voy a dar. Una persona buena, mejor dicho, se resume los frutos. Es la señal de santidad de un alma, porque en ella se muestra que el Espíritu Santo habita en ella. Muestra la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Es aquellas personas que usted dice, ay, qué rico hablar con esta persona. Es que esta persona tiene como un algo, como que algo especial, que me muestra como que Dios habita en ella, como que Dios está en ella. Qué rico que de eso vean y digan de nosotros, que mostremos ese rostro de Dios por la gentileza de nuestras acciones, de nuestros actos, y por mostrar ese rostro de Dios y por ser también a la vez defensores de la verdad. Séptimo fruto, la bondad. Una persona bondadosa, ¿a qué se refiere? Es aquella persona que es capaz de ayudar y de ocuparse del prójimo. Ojo esa palabra prójimo que es tan bella desde toda la parte teológica, todo. El prójimo se refiere al próximo, al hermano, pero al próximo, al que está a mi lado. No es solamente el hermano, no es solamente el que me hace el bien, el próximo, el que está a mi lado, el que está a mi alrededor, el que necesita de mí. Pero ojo que a veces decimos que una persona caritativa simplemente es una persona que da cosas materiales y ya. Ah, no, es que yo soy muy bondadoso porque es que fui por allí. Había una familia muy pobre, les llevé a un mercado, pero ni siquiera la miré a los ojos, cogí, se lo tiré ahí y le entregué eso así. Ahí hice caridad. Ahí no hice caridad. Al contrario, humillé. La verdadera caridad es aquella que hace sentir al otro importante, hace sentir al otro bien. Sí, las cosas materiales, voy a llevar a un mercado, voy a hablar con esa persona, se lo voy a entregar, la voy a mirar a los ojos, es importante. Hay 14 obras de misericordia, 14, y nos quedamos solamente cumpliendo una obra de caridad. Hay 7 espirituales y 7 corporales. Hay que mirarlas y saber el consolar al triste, el dar un consejo al que lo necesita. Hay muchas formas de ocuparnos de nuestro prójimo. Otra cosa muy importante, el que es bondadoso no critica a los demás. No critica a los demás. Eso se lo deja a Dios, que es el único que juzga. Un ejemplo, aquí nada más, ahora, de ayer a hoy. ¿Quiénes, por ejemplo, ahora con lo de este futbolista Freddy Rincón, han dicho, por ejemplo, nos mantenemos diciendo, es que el carro en el que se chocó tenía el SOAS vencido, tenía un montón de partes, se pasó el semáforo en rojo, pasó esto, el conductor del bus iba a exceso de... Bueno, tantas cosas que se pueden decir. Pero, ¿quién se ha preocupado por decir cómo está el conductor de ese carro? ¿Quién se ha preocupado por decir o por pensar cómo estará el conductor de ese bus? Vamos a orar por esas personas. ¿Quién se ha ocupado un momento por orar por ese futbolista que se está debatiendo entre la vida y la muerte? Somos muy dados en juzgar o en es que iba borracho a media mañana. No, es orar y dejarle lo demás a Dios y a la justicia. Nosotros no somos nadie para juzgar las acciones de los demás. Eso también es ser bondadosos. Octavo fruto, la mansedumbre. La mansedumbre es aquella virtud que nos enseña Dios también en el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. El mayor ejemplo. Al pedirle yo ese fruto al Espíritu Santo, me comprometo a ser manso, manso con los demás. Nos ayuda ¿a qué? A evitar la cólera, a evitar la ira, a evitar las reacciones violentas. Entonces se opone a la ira, al rencor, ¿sí? La mansedumbre hace que nosotros como cristianos católicos tengamos una suavidad en las palabras, en el trato con los demás. Muchachos, eso a veces hasta desarma más la otra persona que nosotros poniéndonos ahí a pelear y con una cólera miedosa. Imagínense, a mí me daría pena que yo, por ejemplo, estuviera bien brava, bien iracunda, alegando y todo, y que llegue la otra persona, hola, ¿cómo estás? ¿Pero qué te pasa? Vamos a mirar esto. Eso le diera pena, a mí me diera pena. Entonces es desde mi mansedumbre, desde mi ayuda, desde ese no tener rencor, no tener rabia, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que me ayude a ser suave en el trato con los demás. Va muy unida a la paciencia, que me ayude a ser paciente y que desde la paciencia me ayude a ser manso. ¿Sí? Que nos ayuda ante la prepotencia de alguien. Cuando alguien es muy prepotente, una persona mansa le ayuda a ser manso, a ayudarle. Personas prepotentes nos encontramos en todas partes. Personas que quieren tener la razón, que quieren mostrar su fuerza en todas partes, pero que a nosotros nos encuentren mansos. ¿No ver el fruto? La fidelidad. Como su nombre lo indica, nos ayuda a ser personas fieles. Primero, ¿fieles a quién? A Dios. Entonces este fruto me lleva a defender mi fe en público. La que tiene este fruto no oculta esa fe por miedo ni por vergüenza. Donde esté defiende que es cristiano, católico y que ama a Dios y que ama a la Virgen. Y lo defiende donde esté. ¿Sí? Hablar de Dios aquí, donde todos somos católicos y todos venimos a escuchar una charla, es muy fácil. A mí en este momento me tocó la más fácil. Pero en una parte donde no conozcan de Dios, donde se opongan a Dios, es lo difícil, pero es importante. Pedirle al Señor que seamos capaces de defenderlo a capa y espada, como lo hicieron los mártires, ¿sí? Como lo hicieron los santos. Los santos no se hicieron santos de la noche a la mañana. Los santos tuvieron una vida común y corriente, como cada uno de nosotros. Solamente que creyeron en Dios y en algún momento decidieron defender su fe. Nosotros también podemos ser santos. También es esa firmeza y esa seguridad que yo tengo de mantenerme fiel, de mantenerme firme en mi fe católica. Firme porque sé que si estoy firme con Jesús, estoy firme con Dios, tengo la seguridad de que Dios habita en mí y que Él me va a llevar a la gloria eterna. Es esa seguridad que yo tengo de que Jesús camina conmigo y de que si yo soy fiel a Él, Él es fiel a mí. Él es fiel a estar conmigo y Él es fiel a sus promesas. 10º fruto, la modestia. La modestia es ese fruto del Espíritu Santo que nos lleva a tener un buen trato con mi cuerpo primero, porque es templo del Espíritu Santo, que eso a veces se nos olvida y por eso a veces no lo tratamos como tal. Una persona modesta es aquel que, sabiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tengo que tener un buen trato con Él, una buena educación al hablar, al vestir, ¿sí?
al tratar mi cuerpo. Si yo trato bien mi cuerpo, yo no tengo por qué ponerme tatuajes, yo no tengo por qué ponerme piercing, porque voy a tratar, es esa modestia que ayuda a tratar mi cuerpo y también a evitar las cosas vulgares, ¿cierto? Las palabras vulgares. Nos ayuda a que nuestros sentidos tampoco se fijen en cosas indecorosas, en cosas vulgares, que evitemos todas las ocasiones de pecado para los demás y que mi cuerpo también, mi forma de vestir, sea ocasión de pecado para los demás. Y también nos ayuda a tener este cuerpo que es templo del Espíritu Santo como una digna morada para nuestro Dios. Recuerden que no se nos olvide que cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Eucaristía, nos convertimos en sagrarios vivientes. Esa misma cajita que hay ahí donde habita el Señor, somos nosotros cuando recibimos a Jesús. Entonces por eso lo tenemos que tratar muy bien. 11 fruto, la continencia. La continencia es ese fruto que nos ayuda a contenernos, a tener en la raya pues como la concupiscencia en el vestir, en el comer, al divertirnos, al saber hasta dónde debemos de llegar, hasta dónde vamos a superar los límites. Por ejemplo, comerme una comida, la comida está muy bien, ¿cierto? Pero si yo ya me pongo a excederme en las comidas, primero va a hacer daño a mi cuerpo y no estoy ejercitando mi cuerpo ni mi organismo. Entonces tener esa continencia también en el comer y en todos los placeres de la carne y de la vida eterna. Y esa continencia, si yo me contengo en esas pequeñas cosas, también voy a contenerme en las cosas que van a ser pecado. ¿Sí? Eso me ayuda a ejercitar mi interior. Entonces yo me ejercito en varias cosas que van a ser lícitas, también en las cosas ilícitas me voy a poder contener. Voy a poderme contener de ir a sitios que no me convienen, voy a poderme contener de un pecado fuerte, de tener malos pensamientos, de muchas cosas. Y el séptimo fruto, que es muy importante y también lo tenemos que pedir mucho, siendo solteros, pero también siendo casados, y es el fruto de la castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que ayuda al cristiano a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, como su nombre lo dice, es una persona que es cuidadosa y sabe manejar muy bien en todos los actos que se refieren por la parte pues sexual. Quien es una persona casta, puede ser una persona virgen, pero también una persona casada, experimenta la alegría íntima de la amistad con Dios. ¿Por qué los solteros? Los solteros para tener esa castidad primera hasta su matrimonio, los que somos consagrados durante toda la vida porque le hemos entregado esa castidad a Dios, y los casados para saber que deben de tener esa moderación con su esposa, que solamente van a entregarle su vida, su alma, su corazón, su cuerpo a su esposo o a su esposa, y no por fuera pues como de eso. Y el Señor para las personas castas tiene una promesa gigante y una promesa muy grande, y nos la dan las bienaventuranzas. No solamente de la castidad de la parte sexual, sino de la castidad del corazón. Dice así: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios. Los castos, los limpios de corazón, porque veremos a Dios. Bueno, esos son los frutos del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Pero entonces ustedes me dirán, ¿cómo puedo yo ejercitar muy lindos esos 12 dones del Espíritu Santo? Voy a pedírselos al Espíritu Santo, que se me fortalezcan. Los que no tengo muy bien, voy a pedir que me ayude a tenerlos, ¿cierto?
Pero ¿cómo más se puede empezar a ejercitar esas virtudes? Primero, siendo dóciles al Espíritu Santo. Lo que les decía ahora. El Espíritu Santo quiere orar en nuestra vida, pero a veces no lo dejamos. Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. A veces le pedimos, pero volvemos y se lo arrebatamos. Es pedirle, pero dejar que Él obre, que Él entre en mi vida y ayudarle en mi trato con los demás, ¿cierto? Y así se hará más fácil ejercitarlas. Otra forma muy grande y muy importante para vencer todas las tentaciones y para ayudar a que el Espíritu Santo habite en nosotros y pedirle estos frutos son dos cosas. Uno, las visitas a Jesús sacramentado. Eso es látigo para el demonio. Venir a los pies del Maestro, estar con Jesús y decirle: Señor, así como prometiste enviarme el Espíritu Santo, asimismo, Señor, yo te pido que venga el Espíritu Santo con sus dones, pero también con sus frutos que he aprendido. Que venga, que me ayude a ser manso, bondadoso, que me ayude a ser bueno, a tener paz en mi alma, a tener paciencia, todos esos frutos. Eso es. Segundo, la comunión frecuente. Si yo no comulgo frecuentemente, Jesús no puede estar en mi corazón y en mi alma siempre. Yo necesito también abrirle las puertas de mi corazón a Jesús para que Jesús more en mi corazón. Porque en Jesús también está el Espíritu Santo. Soy morada de Jesús si comulgo frecuentemente. Y al comulgar frecuentemente se ejercitarán seguramente todos esos dones, todos esos frutos. Otra muy fácil también, el amor a una persona muy especial, a una mujer muy especial. Y esa mujer es la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es la que me ayuda a pedir el Espíritu Santo. Recuerden que ella estaba el día de Pentecostés, reunida con sus discípulos. Imagínense si ella, como Jesús, fue la que lo cuidó, lo alimentó, lo amamantó, lo protegió, estuvo con él. Imagínense, ¿qué le podrá negar Jesús a ella? Nada. Entonces hay que pedirle a ella que vaya y le hable a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude y que venga esos frutos también y esos carismas con nosotros porque los necesitamos. Y otro también que nos ayuda mucho, es San José. San José también nos ayuda mucho a pedir ese Espíritu Santo. Después de haber pedido todo esto, de ser dóciles al Espíritu Santo, también tengo que actuar. Porque a veces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos manda sus dones, sus frutos, pero soy yo el que decido sacarlos a relucir. Que no nos pase como esa parábola de los tesoros, que el Señor dio los 5 talentos, pero uno por allá los escondió, no dio fruto, los dejó enterrados. Eso no puede pasar con los frutos del Espíritu Santo. Pilas, los frutos del Espíritu Santo es para dárselos a los demás. Señor, tú me has dado esto, ahora voy a ir a llevárselos a mis hermanos, voy a ir a ponerlos en práctica, a sacarlos a la luz. ¿Sí? Me has dado el fruto de la paciencia y Señor, voy a ser paciente. Me has dado el fruto de la bondad, voy a ser bondadoso, voy a ocuparme de mi prójimo, ¿cierto? Entonces es eso, es ser luz en medio del mundo. Estamos llamados a ser sal para dar el buen sabor a Cristo. Luz para ser luz del mundo y levadura para que ese amor de Dios crezca en el mundo entero.
Y también somos llamados a hacer perfume para llevar el buen olor a Cristo a nuestros hermanos. Entonces, esos frutos, ¿por qué los hemos llamado perfecciones para la vida eterna? Si yo tengo esos frutos y si los doy a los demás, con toda seguridad del mundo, que llegaremos a la santidad. Si queremos ser santos, busquemos los frutos del Espíritu Santo. Son perfecciones para la vida eterna. Son los que me hacen perfectos para Dios y los que me llevan a la santidad de vida. Que busquemos siempre ser santos. Que digamos, como Santo Domingo Sabio, ¿seremos santos o moriremos en el intento? Nada nos vale conseguir las alegrías terrenales aquí en la tierra si no buscamos las alegrías del cielo. Que busquemos siempre las alegrías del cielo. Vamos a colocarnos de pie un segundito y vamos a orar un momentico para que terminemos esta hermosa conferencia. Los que podamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos escuchar hoy estas palabras. Gracias, Señor, porque nos has prometido el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo quiere habitar y quiere morar en cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas en esta noche y todos los días de nuestra vida con tus dones, tus frutos, tus carismas. Te pedimos, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, para que nos ayudes a hacer frutos buenos y maduros para los demás, a dar frutos buenos, rozagantes, sabrosos para los demás. Que los demás vean en nosotros tu rostro, que vean que en nosotros habita el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que así podamos ser evangelios vivientes para los demás. Pero sobre todo, Señor, haznos santos, Señor, santos para ti, santos en el obrar, santos en el actuar, santos en el hablar. Que cuando el Señor nos lleve a la santidad, al cielo, nos encuentre con sus frutos dados a los demás. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por morar en nuestra vida, por morar en nuestro corazón y por morar en nuestra existencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague.